Bueno, hoy estamos con el propósito de, vamos a estudiar un tema que en algún día me llamó la atención, un título. El reino de Dios es como es semejante. ¿Ustedes sí lo han leído de casualidad? En los evangelios es bastante repetitivo y más que todo en el Sermón del Monte. El reino de Dios es como es semejante. Y el Señor Jesús repetidas veces habla sobre esto. Entonces, tenga en cuenta cuando usted encuentre ese título, no sé, esa frase o esas palabras, tenga en cuenta que hoy tenemos la posibilidad de ampliar el conocimiento o recordarlo. Recordar a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice el reino de los cielos. Entonces el título es un reino eterno en medio de lo temporal. Si hemos visto si usted de pronto recordara o mirara a ver cuántos imperios han pasado en toda la humanidad, vemos que han pasado, la Biblia nos habla del imperio egipcio, cuando estaba el pueblo de Israel. Después habla de otros imperios como el persa, el asirio, el imperio de Napoleón. ¿Se acuerda de Napoleón? Famoso Napoleón. Y ahorita el último imperio que está en su auge y que no está en su auge, está en un declive, tanto económico como militar, que es el imperio estadounidense. ¿Y quién le va a arrebatar el lugar? ¿Sí lo ha visto? El imperio chino, que dicen por ahí se lambe el bigote por tomar relevancia a nivel mundial. Entonces, un reino eterno en medio de lo temporal. Entendamos ¿a qué se refiere Jesús cuando habla del reino de los cielos? ¿Qué nos quiere transmitir o qué el Señor dejó plasmado y quiere que nosotros le pongamos atención? Es bastante repetitivo y más que todo en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Entendamos que esto es un concepto central del Nuevo Testamento. Es un concepto central. Representa soberanía, dominio espiritual de Dios sobre los corazones. Entonces, cuando usted encuentre esas palabras, entienda que es un concepto profundo. Y hoy lo vamos a estar mirando, que representa la soberanía, el dominio espiritual de Dios sobre los corazones de los hombres. Por eso Jesús decía esa frase maravillosa: de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Por qué? Porque es el reino de los cielos. Y Mateo 4:17 me dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha cercado. O sea que el reino de los cielos, ¿qué nos exige? Arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es? Reconocer que estamos mal. Es también una toma de decisión, un cambio de dirección de nuestra vida. Ese es lo que nos quiere hablar aquí este versículo. El reino de los cielos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si queremos el reino de los cielos, nosotros tenemos que corregirnos, arrepentirnos. Pero vemos que Jesús habla
apropiándose de esto. ¿Por qué? Porque él sabía en el futuro Jesús iba a morar en nuestro corazón. Él estaba aquí diciéndoselo a los doctores de la ley, a los israelitas en el presente. Y también entendamos que no es un lugar físico. El reino de los cielos no es un lugar físico, tampoco es un sistema político. Recordemos que por eso Jesús, o sea, los fariseos y todos los de la época chocaban con Jesús, porque ellos estaban esperando un sistema político para que lo sacara del dominio romano. Entonces por eso ellos lo perseguían y buscaban la forma de acabar con su vida. Es una realidad presente y futura en el corazón humano. Es una realidad presente y futura en usted. Entonces vamos a analizar en qué nosotros verdaderamente estamos cooperando en que ese reino se manifieste. ¿Qué vivencia podemos mirar hacia atrás y si hay rasgos de ese reino en nosotros? Entonces vamos a ver unas características acerca de este reino. Y usted y yo vamos a decirle al Señor: ayúdanos. Porque qué bonito es venir uno aquí todos los domingos, o cada reunión, o leer la palabra, meditar en ella. Pero muchas veces nos quedamos ahí y el reino está adormecido, o hemos descuidado esa diligencia para que el reino crezca en nosotros. Y por eso muchas veces tenemos conflictos y no hallamos cómo salimos con ese conflicto. Vemos cómo el pueblo de Israel divagó 40 años en el desierto. ¿Por qué divagaron? Duros de cerviz, duros de corazón. Y el Señor les decía, ustedes me honran, ustedes me buscan de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces nosotros tenemos esa actitud o ese comportamiento, pensando que el congregarnos, el leer la palabra ya cumplimos con ese deber y eso es todo. Pero es que el reino tiene que crecer en nuestro corazón. Si ese reino no crece en nuestro corazón o no empieza a fluir por nosotros, nuestro entorno hostil o nuestro entorno adverso, nuestro entorno, nuestro prójimo, no va a haber ese fluir de ese reino. Entonces la primera característica es que el reino es eterno e inconmovible. Primera característica: el reino es eterno, es inconmovible. O sea, ya está establecido de que usted y yo veamos el fruto de ese reino. Depende de nuestra diligencia y depende de cuánto nosotros cada día rendimos nuestra naturaleza, ese reino. Rendimos todo nuestro ser. Algo lo que dijo, lo que habla la palabra del Señor acerca de Jesús en las epístolas, dice que Él, siendo Dios, no tuvo en cuenta esto a aferrarse a ellos, sino que se humilló hasta lo sumo. Ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Él se humilló hasta lo sumo y a causa de su obediencia fue exaltado hasta lo sumo. ¿Cuánto usted y yo nos hemos humillado? Y cuando la Biblia nos habla de humillarnos, es reconocer que sin Él no somos nada. Juan el Bautista dijo: nada puede ser el hombre. Sí, creo que fue Juan el Bautista. Nada podemos hacer sin que nos sea dado del cielo. Usted y yo no podemos superar un rencor, una ofensa, sin tener la concientización de que Jesús nos abra el entendimiento que debemos perdonar.
No podemos dejar de ser celosos sentimentalmente sin reconocer de que somos celosos. Por eso dice arrepentidos. Entonces vamos a Daniel capítulo 2 versículo 44. Daniel 2:44 me dice 2:44. Dice, recordemos que aquí nos está hablando, todo este capítulo nos habla sobre una estatua. Y en el 44 nos habla, el Señor le revela a través del sueño a Daniel acerca de los imperios que iban a pasar y sobre esa estatua y todo esto. Pero aquí ahí está este versículo hermoso que dice, y en los días de estos reyes del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Él está anunciando en un futuro que va a levantarse un reino que no será destruido. ¿Y ese reino cuál era? El reinado del Mesías, Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Por qué? Porque ya Jesús tomaba el sacerdocio. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero pero Él permanecerá para siempre. Vemos que de aquí en este versículo nos habla de esa eternidad. Hasta aquí Dios nos habla que esos reinos iban a estar surgiendo. Iban a haber otros, pero vendría uno inconmovible, uno personal que empezaba a fluir dentro de nosotros. Por eso ya no se levantará más reinos visibles, porque hasta esa época vivían estos reinos autoritarios. Ahorita lo hay, pero hay muchas más facilidades de menos violencia, como lo fue en la época del Antiguo Testamento. Entonces este permanecerá para siempre. Recordemos que Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y miren qué nos dice en Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Ya aquí el apóstol Juan le es dado esa visión de finalmente ese reino que no se le reveló a Daniel, pero que lo está dando en profecía. Pero ya aquí al apóstol Juan se le está dando esa revelación en el Espíritu. ¿Cómo sería ese reino? El versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Viene a ser de su Cristo. Entonces, hasta aquí hemos entendido que ese reino es eterno y conmovible. El reino de los cielos es semejante o es un reino eterno en medio de lo temporal. Vemos que han pasado muchos reinos y todos se han acabado. Otra característica, vemos que su esencia es espiritual. Su esencia, la esencia del reino que dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Si usted y yo lo queremos, tenemos que arrepentirnos, reconocer que necesitamos a Dios, reconocer que cada día debemos ir creciendo en pos de ser instrumentos de ese reino. Segunda característica, su esencia es espiritual. Vamos a Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Recordemos también que aquí nos habla de tres palabras muy hermosas que usted y yo debemos ampliar o tener en cuenta qué quiere decir esas palabras. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando Jesús les dice, miren cómo los pajaritos, ellos no siembran, pero cosechan? ¿Qué quiere decir? Que con lo que decía Jesús, háganlo uno sin dejar de hacer lo otro. Tienen que tener en cuenta que si tenemos puesto los ojos en las cosas, nuestros ojos en las cosas de arriba, vamos a crecer en ese entendimiento que no es comida, que tenemos que tener equilibrio. Trabajemos duro, tengamos metas, pero entendamos que prima todo lo de Dios. ¿Cuánto tiempo yo le saco a meditar en la palabra? ¿Cuánto tiempo yo dedico para examinar mi vida a la luz de la palabra si verdaderamente estoy siendo transformado? Porque a veces uno tiene palabras de cajón. No, es que el Señor me quite esto, que el Señor me quite. Y el Señor dice, despójense de todo peso, de todo pecado oculto. Entonces no es comida ni es bebida, sino justicia. ¿Y qué es la justicia? Es un principio moral y ético, y es fidelidad al carácter de Dios. Justicia, principio moral. Entonces usted dirá, ¿cómo yo debo aplicar la justicia en mi casa? Si soy casado, ¿será que yo puedo ser brusco, violento con mi esposa? Si soy soltero, ¿será que yo puedo ser agresivo con mis papás? Porque de pronto mis papás, pues, soy de la nueva generación. Entonces, justicia, carácter de Dios. Entonces, eso es el reino de Dios. Es paz. Y la paz no es como nos lo pintan en el mundo. La paz es que si todo afuera es paz, entonces yo voy a tener paz. No, la paz sale de acá. Nosotros somos instrumentos de paz. Si quiero tener un ambiente de paz, yo soy el instaurador o el que insto a la paz. ¿Y cómo la voy a instar diciendo paz, paz? No, teniendo modales justos, teniendo actitudes que adornen, dijo Tito, actitudes, comportamiento que adornen mi fe. Porque yo puedo hablar tanto de Cristo, hoy les hablo aquí tanto de Cristo, pero en mi casa, ¿qué soy? ¿Un muérgano? ¿Un injusto? ¿Un recriminador? Y no sé, a veces uno se descuida y que empieza esa actitud a ganarle. Es paz, yo soy agente de paz, soy instrumento de Dios y gozo. En el mundo nos enseñan, por ejemplo en Bogotá, no es el hombre que vive con gozo es el que te saca un bafle y eso pone música y él está gozoso. Pero sin embargo es una gente que está hostigando al prójimo. El gozo sale de acá, que cuando hay un momento acalorado, yo voy a tener la capacidad, el Espíritu Santo me fortalece para tener control sobre mis emociones, para canalizar mis emociones. Eso es gozo en el Espíritu Santo. Recordemos esa frase o esa palabra que dice que aquel que gobierna al Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Entonces, ¿usted cómo diría que saliera del culto y llegara? Porque muchas veces, a veces le pasa a uno, llega
a la casa y encuentra una circunstancia o un momento en que las emociones se le vuelven a uno como un refervor, un reverbero. ¿Cómo vamos a reaccionar? No vengo de culto. ¿Vamos a reflejar el Espíritu Santo? Ese es el reino de Dios. Su esencia es espiritual. A mí me enseñaron muchas veces, vi que el poder del Espíritu Santo era aquel hombre que cogía y le recriminaba a alguien y él decía para darle como ese ambiente espiritual: es que a mí el celo de Dios me consume porque esta gente no hace caso. Y entonces implantaba la violencia y las malas palabras. ¿Se acuerda cómo esa experiencia que habla de aquel hombre de Dios, Elías? Cómo él se desesperó, se angustió, dijo: Señor, he quedado yo solo, mataron a tus profetas. Y se fue todo, o se fue angustiado porque lo perseguían para matarlo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Me he reservado. Él va y se mete en una cueva y empieza unas manifestaciones, y él finalmente discierne cuando ese silbido apacible da sobre esa cueva y ahí sí sale. Si ve, espiritual. Yo muchas veces tuve esa actitud que estar en el espíritu era ser violento y reclamar y alzar la voz porque es que estoy en la unción. Aquí nos enseña qué es eso: espiritual, justicia, paz y gozo en el espíritu. Vamos a Mateo 6:33. ¿Qué más nos habla de la esencia espiritual que es el reino de los cielos? Mateo 6:33 me dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Busquemos primero el reino de Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Vemos que es eterno, que es espiritual, no es visible. Pero nosotros estamos muy formateados que nos llama más la atención lo palpable y visible. Entonces, buscar el reino de Dios, muchas veces uno tiene la actitud: no, yo debo trabajar duro, hacer negocios, ocuparme tanto para apoyar la obra, porque estoy apoyando el reino de Dios. Pero descuidamos lo esencial, la comunión, el reconocer que necesitamos ser personas con moral, con valores éticos. Muchas veces uno se encuentra o es seducido ¿por qué? Por hacer negocios o adquirir plata con negocios en que son ventajosos. Y uno, para calmar la conciencia, dice: no, es que yo me hago esto y llevo más plata para la iglesia. Más buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo justo, lo correcto. Y todas estas cosas serán añadidas. Que si yo aplico la justicia en cuanto a lo económico, el Señor va a prosperar ese poquito, o quizás ese poquito en nuestro concepto, porque no tenemos bien enmarcado: no, si yo gano harto, voy a tener más. Si yo me esfuerzo más, voy a amasar más. Pero el Señor es de pequeñeces. Si usted ve, el Señor es de pequeñeces, de lo pequeño Él hace grandes cosas. ¿Se acuerda? Él decía en el principio:
el hágase la luz. Hágase la luz. 3 palabras. ¿Y qué pasó con esas 3 palabras? Fue hecho la luz. Pero nosotros tenemos que ver algo grande para ver algo a su medida. Ese es el reino de los cielos. Su esencia es espiritual. Las otras cosas serán añadidas porque en lo material prima lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor es el creador. Todo lo palpable y visible fue creado por Dios. Entonces prima lo espiritual. Entonces, esencia espiritual. Tercera característica es sobrenatural. Es sobrenatural. Mateo capítulo 13, versículo 33. El reino de los cielos es sobrenatural. Recordemos, un reino eterno en medio de lo temporal. En medio de lo que hoy es, pero mañana no es. Hoy tenemos salud. Nadie nos garantiza que mañana tengamos salud. Mateo 13:33 me dice, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Qué dijimos ahorita? Sobrenatural. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. No sé si ustedes alguna vez han tenido posibilidad de ver la levadura. Por lo menos en mi tiempo, a un bulto de harina más o menos se le echaba 3/4 de levadura, de una libra. ¿Y cuánto es un bulto? Son 4 arrobas, creo, 4 o 5 arrobas. Y todo eso alcanza para. Ese es el reino de los cielos. De algo pequeño. Es sobrenatural. Aquí dice que tomó y escondió en 3 medidas hasta que fue leudado. Por eso el Señor Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha cercado. Si no hay esa actitud de arrepentimiento, pues ¿qué pasa? No va a haber el efecto de leudar. Muchas veces llevamos años de creyentes y tenemos actitudes que son vergonzosas y no le damos lugar al Señor que la transforme. ¿Por qué? Porque olvidamos la esencia del reino de Dios, que es sobrenatural. ¿Cómo vemos que eso fue leudado, fue creciendo? Uno llega y amasa hace la mezcla de la harina y todos sus ingredientes para sacar X o Y producto de pan. Y eso queda tieso, queda bien comprimido. Pero al raíz de, digamos, después de media hora, ya eso empieza a crecer, crecer, crecer y crecer. Entonces, eso es lo sobrenatural. ¿Qué tanto nosotros le hemos dado lugar? Y cuando me digo sobrenatural, para que suceda ese milagro, ese solo lo hace Cristo en mí. ¿Ustedes han nacido de nuevo? ¿Tienen esa experiencia que habla Hechos capítulo 9 de Saulo de Tarso? Usted ha vivido este momento hermoso en que un día fue confrontado y dijo, y usted recuerdo ahorita, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ese milagro usted lo ha vivido? ¿O lo vivió y se descuidó y ya no hay este efecto en que la persona es transformada, el modo de pensar, de hablar, el modo de hacer negocio, el modo de trabajar? Todo eso tiene que ser transformado, tiene que ser leudado, porque es el reino de los cielos en mí. Marcos 4:26, ¿qué nos habla de ese milagro? Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, dice,
decía además, así es el reino de Dios, como un hombre que echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El siguiente versículo. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vemos que, como Pablo lo dice, le dice allá, creo que a los Corintios, es un misterio. Hablamos en sabiduría. Cristo en nosotros. Que usted y yo no entendemos, es difícil explicar ese momento cuando usted nace de nuevo. Pero sí algo pasa dentro de uno. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo para que vea el reino de los cielos. ¿Y quién era Nicodemo? Una persona docta en la ley judaica, una persona bastante adentrada y en conocimiento. Y después le dice, es necesario que nazca del espíritu y del agua, si no, no puede entrar al reino de los cielos. Y aquí nos habla de este misterio, de esta semilla, que el hombre la siembra, viene y mira, nada ve, hasta que ella empieza a germinar y va brotando, dando fruto, va brotando, creciendo, hasta llegarse a una espiga y después es recogida por la hoz. Ese es el reino de los cielos. ¿Qué tanto hemos nosotros renunciado? ¿Qué tanto nos humillamos todos los días como hizo Cristo? ¿Se acuerda que Jesús en los evangelios nos habla muy a menudo? Y Jesús se apartaba a orar, subía al monte, estaba en la tercera vigilia, cuarta vigilia. Ese es humillarse. Quizás usted diga, no, yo ya no necesito, ya llegué a cierta edad, tengo una pensión. ¿Qué más me queda? Pasar la vida relajada. Pues le digo que el reino de los cielos, el reino de Dios hasta ahí ha llegado porque usted tiene que dar fruto. Si su entorno no ha sido transformado, es porque usted ha descuidado su salvación. Si tienes un entorno conflictivo, tiene un entorno que no hay paz, no hay gozo, el reino de Dios está estancado. Porque de esto me habla, volvamos a leer desde el 20, otra vez desde el 26. Dice, desde el 26 nuevamente me dice, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta y de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Este es el milagro que muchas veces, a veces la gente dice o tienen esa barrera, dice, yo no voy a una iglesia porque allá me dicen que yo debo renunciar a ser adúltero o fornicario. Allá la gente le lavan el cerebro. Allá la gente le pasa algo. Es eso, es ese milagro. El reino de Dios va creciendo a la medida que usted y yo nos exponemos a la Biblia, nos exponemos a congregarnos con propósito. Que si soy una persona que mi inclinación o mi debilidad son los ojos a codiciar el sexo opuesto, eso tiene que cambiar.
porque es el reino de Dios en mí. Dice que va creciendo, va saliendo, va dando espiga y después daba un grano para ser cegado. Ese es el reino de los cielos en nosotros. Entonces hemos visto que es sobrenatural, y ese sobrenatural es Cristo en mí. Si Jesús no está en mí, usted por más que recurra a terapias, a tantas cosas que son en sí un medio para ayudarnos, pero en nuestras propias fuerzas podemos cansarnos y desmayar y renunciar, porque el dador de toda buena dádiva es Dios. Cristo en mí nos dio su amor, nos dio ese precioso ser para que morara en nosotros su espíritu, y Él nos ayuda en nuestras debilidades. Eso es sobrenatural, que yo puedo reconocer, me arrepiento, reconozco mi pecado, mi falla, y me corrijo porque el reino de Dios ha llegado a mí, y el reino tiene que dar fruto. Si no damos frutos, estamos siendo religiosos, y usted y yo simplemente nos cambiamos de religión, porque eso es el reino de Dios, un milagro. Listo, aquí vemos que es sobrenatural. Vamos a ver que tiene un valor incalculable. Cuarta característica, valor incalculable. Mateo 13:44. Ese valor que nadie lo puede comprar, nadie lo puede pagar. Usted sabe que hoy las élites o los dueños del mundo son 4 o 5 familias. Están invirtiendo cantidades de dinero experimentando, porque ellos quieren la juventud eterna. Ellos quieren vivir eternamente porque se han enseñoreado del mundo y han direccionado al mundo por lo que ellos quieren alcanzar. Y miren que es un valor incalculable. Y si usted ve, por lo menos todas esas familias vienen, mueren, se envejecen, se deterioran igual que cualquier otro mortal y mueren. Pero aquí me dice que es un valor incalculable. Mateo 13:44 me dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Es semejante. Usted y yo hemos valorado tanto el ser creyentes. Lo hemos valorado tanto que hemos dejado muchas cosas que podríamos, por lo menos hoy podríamos hacer. Pero hoy usted tiene ya usted es privilegiado, hoy está aquí. Pero la situación es, usted y yo, ¿qué hacemos después que salgamos de acá el resto de semana? ¿Qué hacemos? Un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese es el valor incalculable que usted y yo, o esa característica que usted y yo debemos tener acerca del reino de Dios. ¿Qué hemos vendido? ¿A qué debemos seguir renunciando para darle esa relevancia a la fe, esa relevancia a las escrituras, esa relevancia al entendimiento de la palabra? Porque usted y yo no vamos a arrepentirnos si no entendemos la palabra. Vemos cómo Jesús lo muestra, o la Biblia lo muestra ahí en el camino de Maús, lo muestra con Pablo, esa conversión, cómo ese cambio, ese arrepentimiento, esa transformación. Siguiente versículo, el 45, dice: además, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Es semejante a un mercader que busca
buenas perlas. Usted ve que hoy en día la gente o el sistema no haya cómo inventarse cosas para mantener al pueblo, a la humanidad ocupada. Pero cuando usted y yo entendemos el propósito de Dios, vamos a cada día a buscarlo. ¿Se acuerda esa frase hermosa del autor que dice que como siervo brama por las corrientes de agua de vida? Él lo habla porque simplemente lo veía reflejado en aquel siervo que Dios usaba. Recuerde que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba al sacerdote, al profeta, al rey, pero el pueblo estaba aislado porque él solo podía llegar hasta el lugar de donde se ofrecían las ofrendas. De ahí para allá el pueblo no podía pasar en el tabernáculo. Al lugar santo solo ya entraban eran los sacerdotes. Ya al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, y una vez al año nada más. Pero ya ahora usted y yo, por eso cuando Jesús murió, se abrió el velo. Ese velo era un velo grueso, pero con el milagro que cuando Jesús expira en la cruz, la Biblia narra que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, y eso quiere decir que usted y yo ahora podemos entrar libremente al trono de gracia, porque está Cristo en mí. Jesús está en mí. Ese velo fue rasgado. Ya usted y yo se nos fue dado el sacerdocio de ese reino. Entonces por eso vosotros sois real sacerdocio. A veces decimos que solo el varón es el sacerdote, pero la esposa también debe ser sacerdote, ejercer ese sacerdocio. Es ese fervor, ese deseo que el reino crezca en nosotros, se manifieste a nuestro prójimo. Ese es el propósito. Por ahí dice, encontró una buena perla. Y miren el siguiente versículo que nos dice, él buscaba, anhelaba. Y miren el siguiente, el 46. Me dice, el 46, 13:46 me dice que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Se acuerda Pablo que decía? Yo lo tengo todo por basura, por la excelencia del amor de Cristo. Y no lo decía cualquier persona del vulgo o cualquier persona de escasa sabiduría de este mundo, de escaso conocimiento o de escaso comodidades. Está diciendo que era una persona bastante acomodada y era bastante conocida y digamos tenía fama. Y él dice, lo tengo todo por basura por la excelencia del amor de Cristo. Eso es el reino de Dios en mí. Un reino eterno en medio de lo temporal. Este cuerpo que se va deshaciendo. Este cuerpo que después de los 30, 40 empieza a comprimirse. Si usted ve que empieza uno a achicarse y todo lo va absorbiendo la gravedad. Un reino en medio de lo temporal, pero el reino de los cielos va fluyendo y va dando fruto, se va impartiendo. Por eso ahorita le decía, nosotros somos agentes de paz, agentes de gozo. ¿Por qué? Porque sobre nosotros está el Espíritu Santo, el reino de Dios en mí. Entonces dice que fue y vendió todo lo que tenía y compró, porque identificó. De ahí que usted y yo no debemos cambiar una reunión por algo o que fue que se me olvidó.
en lo posible. Debemos tener gran relevancia en ello, congregarme, en gran relevancia en ello. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo voy a meditar en esta semana en lo que hoy estoy aprendiendo? ¿Qué aprendí el miércoles? ¿Qué me fue dado el miércoles para yo meditar en ello? Porque necesito que el reino crezca para ser usado, para ejercer ese sacerdocio. Entonces vemos que aquí él fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla porque descubrió o vio, le fue revelado el gran precio de esa perla. ¿A usted y a mí se nos ha sido revelado Cristo? ¿O tenemos a Cristo como, bueno, hoy en día muchas prédicas con alto contenido de buena hermenéutica, de buen estudio bíblico, no hablan de Cristo, no hablan de transformación? Y por eso Pablo dijo: vine a ustedes no con sabiduría de este mundo, sino con la sabiduría que es un misterio, Cristo en nosotros. Bueno, es un valor incalculable. Siguiente característica: es presente y futuro. Presente y futuro, ahorita lo había mencionado, ahorita vamos a profundizarlo. Es presente y futuro. El reino de Dios, el reino eterno en medio de lo temporal. Vamos a ver la parte presente. Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, 20. Estamos en que es presente y futuro. Lucas 17, 20 me dice: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo? Lo habían escuchado, ¿sí o no? Dijo: ¿cuándo va a venir el reino de los cielos, el reino de Dios? Él le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia, pero sí dice: arrepiéntanse. Porque muchas veces nos gustan que nos siembren terror para actuar. Pero se dice: no vendrá con advertencia. El siguiente versículo, el versículo 21. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto lo decía estando Jesús presente. Pero ahora ya es: el reino está en nosotros. Fruto de esos es usted y yo acá. Está en nosotros. Ahora ya estamos aquí, estamos degustando de este tiempo. Ahorita, ¿cuánta diligencia le vamos a colocar a lo que escuchamos hoy? He aquí el reino está entre vosotros. Y por eso los fariseos se aterraban y se espelucaban diciendo: ¿cómo es que usted es hijo de Dios si usted le conocemos toda su familia? Porque ellos estaban en esa transición en que Dios con ellos, pero ahorita les hablaba que era Dios, ahorita vendría el tiempo de Dios en ellos. Y a ellos no les cabía esa idea. Pero ya a nosotros nos fue revelado. Ahorita a usted y a mí se nos es revelado. A ellos todavía no les había sido revelado. ¿Por qué? Porque no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Pero se acuerda que en Hechos el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, y cómo ellos ahí se anunciaban, y cómo vemos a Pedro cuando se levanta en el pórtico y empieza a disertar el Antiguo Testamento y anuncia finalmente de ese Cristo, que aquel Cristo fue que ustedes crucificaron y mataron. Ya ahí sí les es revelado, porque el Espíritu ya está sobre ellos. Entonces ese es lo presente. Él estaba en medio de ellos, el reino de Dios. Ahora vamos a ver
el reino futuro, presente y futuro. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3. Este es el futuro del reino de Dios. 21. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Se acuerda que Daniel hablaba de ese futuro reino eterno? Ya aquí a Juan se le es revelado en visión qué sería de ese reino. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es lo que usted y yo estamos esperando después que moramos, o si el Señor Jesús viene antes. Esto es lo que nos espera, que la manifestación del reino futuro, que Dios morará con nosotros, que nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo espiritual y estaremos con Dios por la eternidad. Amén. Listo, hemos visto 5 características de ese reino eterno en medio de lo temporal. 5 características que usted y yo debemos analizar y clamarle al Señor. Pablo, de todo lo que vivió, lo que Dios le reveló, o que Jesús, cuando se le revela a él, dice: yo corro de tal manera que no vaya a ser eliminado. Pongo cada día mi cuerpo en servidumbre para lograr la meta. Y Pablo habla, dice: es necesario que vengan los conflictos, vengan las circunstancias para saber quién es aprobado. Es necesario que usted tenga problemas con su esposa, con su papá, con su abuelo, con sus nietos. Es necesario. Todo esto es necesario. ¿Para qué? Para que en ello se pruebe los que están aprobados. Es necesario que un día venga la tentación del adulterio a mí, porque tengo que ser aprobado, porque el reino de Dios está en mí. Si yo venzo en Cristo, seré aprobado. Si no, seré religioso. Y el día que el Señor me llame a cuenta, ¿qué me dirá? Nunca lo conocí, apártese de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque no permití, no fui diligente para que el reino de Dios creciera en mí, sino que me ocupé de lo temporal, y lo temporal ocultó el reino de Dios. Vamos a ver cómo se manifiesta el reino de Dios en las personas. ¿Cómo se manifiesta? Lo he venido hablando un poquito, pero aquí lo vamos a hablar abiertamente. ¿Cómo usted percibe? Miren que Jesús le decía a los fariseos: ustedes oirán, pero no entenderán todo lo que les predicó él, y no entendieron. Verán y no percibirán. El reino del Dios está en medio de vosotros. Vieron los milagros, vieron todas las señales, prodigios, pero no percibieron a Cristo. No les fue revelado. Ellos endurecieron más su cerviz. ¿Se acuerda cuando estaban apedreando a Esteban? ¿Qué hicieron? Cerraron sus ojos y rechinaban sus dientes, creo que dice, y arremetieron contra él.
Muchas veces nosotros tenemos esa actitud cuando tenemos conflicto en casa. El culpable es el marido y tenemos que ajusticiarlo. ¿Sí? O el hijo dice, no, el culpable es mi papá porque no me entiende. O el papá dice, no, mi hijo es el culpable y arremetemos contra él. Y cerramos nuestro entendimiento y nos desbocamos como unas personas sin el temor de Dios. Sea de palabras o sea de actitud. Porque a veces lo decimos, pero a veces no lo decimos. Dice, cuando se nace de nuevo, como Pablo. Miren, ejemplo hermoso que usted puede ver de una experiencia con Cristo, es Pablo. Es bien expuesto ese milagro. Cuando una persona nace de nuevo, tiene esa experiencia con Cristo, cambia totalmente su manera de pensar, de hablar, todo su comportamiento cambia. Léase Pablo, mire, lea desde el 9 qué fue lo que hizo, lea lo que hablan las epístolas de este hombre que escribió la mayor parte de las epístolas. Él fue el autor de ellas. Hay un nacimiento, hay un nacer de nuevo y una experiencia sobrenatural con Cristo. Pues usted dirá, bueno, y entonces yo voy a pedir como fue Pablo. No. Si usted ve la otra experiencia de nacer de nuevo, hay un verso en el capítulo 8 de Hechos, habla del etíope. El etíope iba leyendo la Biblia, pero iba preocupado, diciendo, Isaías, ¿de qué está hablando de este hombre? ¿Quién es este? ¿Cuándo va a ser? Él tenía esa preocupación interna. ¿Y qué hizo Dios? Dios trajo a Felipe. Sí, es a Felipe. Lo trajo a él. Y él dice, ¿entiende lo que estás viendo? Los que están leyendo, él dice, pero ¿de quién habla? Y empieza el hombre y les pone el evangelio, lo que hizo Cristo. ¿Y qué dice él? Aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Decisión radical. Eso es una experiencia con Cristo. Eso es el nacer de nuevo, que se renuncia a todo, que identifica el valor incalculable y va y renuncia a todo. ¿Por qué? Porque describe ese valor. Aprecia ese valor incalculable del reino de Dios. Y va y se despoja de todo lo otro. Un arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Cambio de vida, transformación. Miren, leamos Efesios capítulo 1 versículo 15. Aquí hay otra característica de cómo se manifiesta el reino de Dios en las personas. ¿Qué fruto aflora? ¿Qué es lo que sucede en la persona? Efesios 1:15. Miren lo que dice Pablo acerca de la iglesia o acerca de los que habían recibido el mensaje del evangelio en Efesio. Por esta causa también yo, habla Pablo, habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Usted sí se acuerda que a veces somos muy selectivos para amar? Bueno, hay personas que les aflora el amor, les aflora las actitudes de detalles, pero a otros no. Pero lo importante es amarnos unos a otros. Y si usted ve en la iglesia apostólica, en la iglesia en el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué decía? Ellos tenían todas las cosas en común. Ellos iban gozosos después que surge la persecución. Iban gozosos y ellos crecían en ese favor, en esa gracia ante el pueblo. Ese es el reino de Dios en mí. Si usted dirá, bueno, yo tengo una difícil comunicación con mi cónyuge, con mi familiar. Si usted no lo ha superado, el reino de Dios está estancado.
Si usted tiene un hogar conflictivo y no lo supera, el reino de Dios está estancado y usted ha descuidado su salvación. Le ha ganado la carne y no ha podido vencer. Pero cuando el reino de Dios está en nosotros, ¿qué dijo? ¿Qué dice la Biblia? Somos más que vencedores. Es algo que tenemos que meditar, hermano. Porque vamos para el cielo. Y en el cielo, ¿qué dice Apocalipsis? Allá no entrará cosa inmunda. ¿Y qué es cosa inmunda según lo que nos dice la Biblia? Y aún dice aquel que haga abominación. Para la Biblia es aquel mentiroso, aquel que es engañador, aquel falso que uno puede decir: yo vengo, voy y predico, pero allá vivo otra cosa. Eso es ser falso. Mentiroso, que lo que Dios me permite aquí hablarle a ustedes, yo allá tenga otra actitud. Eso es, y así la Biblia dice: no entrará al reino de Dios, no entrará la persona que sea falsa, mentirosa, que sea engañador, que engañe. ¿Por qué? Porque él no dio lugar al reino de Dios y no fue transformado. Entonces vemos que la vida diaria del creyente tiene que manifestarse las actitudes de reverencia a Dios, actitudes de la moral, la actitud de valores tiene que manifestarse. Eso es fruto de el reino de Dios en mí, porque es Cristo en mí. Por eso el apóstol decía: el que es de Cristo debe andar como Cristo anduvo. El que tiene al Espíritu de Dios y anda en justicia, en gozo, en paz, ese es hijo de Dios. Tenemos que pensar y analizar, no sea que estemos corriendo la vida en vano y usted diga: soy creyente porque asisto, porque quizás una membresía. Pero Dios tenga misericordia de nosotros el día en que desfallezcamos. Por eso el apóstol dice: todo aquel que sobreedificare sobre este fundamento, Cristo, el fundamento de los apóstoles, de los profetas, recibirá recompensa. El que edificó en oro, en heno, en piedras preciosas, así mismo será su galardón. Entonces vemos que se manifiesta el reino de Dios en las personas cuando hay una transformación de carácter, de personalidad. Cuando testificamos de Cristo con nuestras actitudes y con amor. Desafortunadamente a veces uno cae en esa actitud que habla y habla de Cristo y Jesús y gloria a Dios, aleluya, tramposo, mentiroso, engañador. La gente, mire, la Biblia dice que hay una nube de testigos que observan cómo nosotros andamos. Y por eso hoy se habla que en nuestra nación hay un gran porcentaje de creyentes. Pero tenemos votaciones y van ganando supuestamente todos ellos. Hacedores pervertidos, hacedores de maldad, inicuos, perversos. Esos son los que nos están gobernando. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si usted y yo apoyamos en estas elecciones, si usted y yo apoyamos las tinieblas, porque es muy claro y muy evidente las tinieblas en este candidato de la izquierda, si usted y yo lo apoyamos, damos el voto, estamos apoyando las tinieblas. ¿Y será que la persona que vote por este señor Cepeda, hablemoslo claramente, será que Cristo está en su corazón? Algo de pensar. ¿Será que Cristo está en el corazón de esa persona? ¿No ha visto la hoja de vida de este hombre? Formado con la cátedra del comunismo.
El comunismo es antidios. Los primeros surgimientos del comunismo, ¿dónde surgió? Allá en la torre de Babel. Fueron los primeros que levantaron contra Dios. Desde allá viene. Desde allá viene la rebelión. Vamos a alcanzar a Dios. ¿Y qué dijo Satanás? Me apartaré y edificaré mi trono al lado. ¿Por qué? Porque quieren superar a Dios. Y ese es el pensamiento, la filosofía del comunismo. Va en contra de todo lo que es Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto que ese es el reino eterno en medio de lo temporal. Usted y yo un día moriremos, tarde o temprano. Pero en verdad el reino de Dios estuvo en nosotros, o nos vamos a llevar una sorpresa. Es algo de pensar y meditar. Y como conclusión, si usted y yo estamos creciendo, o el reino de Dios está creciendo en nosotros, tiene que haber una bendición hermosa que es el servicio. Y el servicio está con nosotros en todo tiempo, el servicio. Si no, yo sirvo solamente en la iglesia y después, chévere, vivo chévere. Servicio está usted allá en su casa, en el trabajo, en la calle. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo nos comportamos? Este mes, el lema es creciendo en Cristo, pero en el servicio. Y lo que hemos visto, si lo tenemos en cuenta y meditamos en ello, nuestro servicio va a ser mejor. ¿Por qué? Porque somos instrumentos de Dios. Pero tenemos que ser instrumentos para usos honrosos en la obra. Y la obra es que usted y yo tenemos un mensaje, el reino de Dios. Llevarlo a aquellas personas que están sin esperanza, a aquellas personas que están cautivas, oprimidas. Llevarlos a ellos. Y miren lo que nos dice 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo me dice, 2:15 dice, procura con diligencia. O sea, quiere decir, tengo que ser diligente, es mi deber procurar. Es mi deber, que tiene que ser un deseo ferviente, con diligencia presentarse a Dios aprobado. 2 Timoteo 2:15, estoy en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Sí, 2 Timoteo 2:15, no 1:15, sino 2:15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como obrero, servidor. ¿Usted como creyente le sirve o le servimos a nuestro prójimo, llámese familia, que no es creyente? Con nuestro comportamiento, con nuestros labios, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo reaccionamos? Ellos lo analizan. Y por eso mucha gente está vacunada se ha levantado barreras en cuanto al cristianismo. Como obrero aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que entiende que está en ese proceso en que, como decía, que el reino de los cielos es como esa masa leudada, que es un puñado, pero ella va creciendo. Es como esa semilla que se introduce en la tierra y aquel vigila cuándo va a salir y ella va germinando hasta que da un fruto. Ese es el reino de los cielos, el reino eterno en un mundo temporal que usted y yo afectamos
a nuestro prójimo. Que usted y yo empezamos a tener frutos, un hogar saludable, una bendición de como hijos, como papás, como nietos, como abuelos, como somos. Se nos ha sido dado el sacerdocio. Somos real sacerdocio porque el Espíritu está en nosotros. Como Dios ungió a Jesús y cómo éste anduvo haciendo, llevando el mensaje del reino de los cielos, con prodigios y señales. A nosotros se nos da, por eso Jesús dijo, y ustedes harán mayores cosas que mí. Por eso usted y yo no tenemos excusa. No es que mi hijo no lo entiende nadie. No es que mi esposa yo mejor me separo. No es que mi esposo como no cambia yo mejor me separo. No tenemos excusa delante de Dios. La excusa es que usted y yo tenemos que escoger bien. Solteros, abran los ojos, solteros. Solteras, digan, Señor, en verdaderamente me voy a casar con alguien que es temeroso de Dios, que ha nacido de nuevo, alguien que está comprometido, que ha renunciado a todo y tiene gran valor por esa perla preciosa. Los que nos casamos ya pailas, toca llevar el yugo. Los que no se han casado tienen la oportunidad de decir, Señor, ayúdame, en verdaderamente este es el indicado, podré llevar, porque es que muchas veces nosotros, haciendo un paréntesis, los novios vivimos en una nube de emociones cuando andamos con la persona, pero eso después se va a pinchar y usted va a ver la persona tal como es. Y por eso usted dice, alumbra mis ojos para que vea, ¿será que yo puedo sobrellevar esta actitud de esta persona? ¿Puedo aguantar lo que esta persona es? Porque si no tenemos esa situación, bueno, cerremos paréntesis. Entonces, como obrero aprobado, el nuevo nacimiento debe ser algo primordial en nosotros. ¿Lo hemos tenido o lo hemos descuidado? Dos frases. ¿Usted ha nacido de nuevo? Si no ha nacido de nuevo, pídalo. Rueguen súplica, Señor, yo debo tener esa experiencia, debo tener el Señor dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Es algo que surge en nosotros, es algo que lo deseamos, es algo que anhelamos, es algo que usted quiere servir. O es algo que usted quiere ser mejor persona con su cónyuge. Es algo que surge, que yo debo ser mejor hijo, mejor papá, mejor vecino. Eso viene de aquí. ¿Se acuerda esa actitud que tuvo o lo que la Biblia narra allí en Jeremías? Que Jeremías dijo, yo me voy, iré, no quiero saber nada. Pero ese fuego ardía en mí. Eso es el reino de Dios en nosotros. Que usted tiene esa fortaleza de vivir para esa pasión, para ese deseo, Cristo. Entonces entendamos, Dios no es prioridad, es el todo. Dios no es prioridad, es el todo. No es que mi prioridad es congregarme. ¿Y el resto de tiempo qué? Es el todo. Todo gira en torno a Dios. Vimos el reino de Dios como aquel hombre que identificó esa perla preciosa. Es como aquella mujer que escondió esa levadura, esa masa. Es como aquel que ve esa semilla y vemos cómo surge y brota. Entonces, hasta aquí hemos visto el reino eterno un reino eterno en medio de lo temporal. Incline su rostro o meditemos, orémosle al Señor. Digamos, Señor, gracias porque hoy es una oportunidad que tú nos das, Padre precioso. Y somos testigos, Señor, de que tus misericordias han sido maravillosas, tu amor ha sido glorioso. Y si fuéramos conscientes, analizáramos nuestra vida, nuestro comportamiento en verdad, yo diría, Señor, ha sido bueno.
de todos aquellos desaciertos, de todas aquellas cosas que hemos vivido, podemos decir, en verdad Dios es bueno, es grande en misericordia. En verdad tú has perdonado nuestras iniquidades y aún sanado nuestras dolencias. Y hoy, Señor, clamamos, ayúdanos, socórrenos para que podamos entender cada día tu palabra, o cada día clamar por esa pasión, ese fervor en nuestro espíritu, el buscar o el entender que el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Señor, aquí estamos, somos tu obra y eres tú el que pueda avivar tu obra en nosotros. Eres tú, Padre. Ayúdanos para que entendamos que necesitamos dar lugar a ese reino, a Cristo en nosotros, que cada día podamos ser más sensibles, cada día no veamos gravoso el meditar en estudiar tu palabra, en tener ese entendimiento. No lo veamos gravoso, sino que cada día saquemos tiempo y busquemos y anhelemos o tomemos decisión de tener ese tiempo de calidad en estudiar tu palabra, pero que la entendamos y podamos meditar si nuestra actitud, nuestra vida diaria reflejan a Cristo. Señor, ten misericordia y ayúdanos, porque hoy recordamos que somos carne, que nuestra naturaleza es de continuo al mal. Ten misericordia y ayúdanos, perdónanos, concédenos poder hoy meditar más tiempo en tu palabra, de tener ese deseo ferviente, ese deseo de cada día estudiarla juiciosamente con el propósito de vencer, de atravesar las crisis, con el deseo de negociar las crisis, de poder atravesar esas circunstancias adversas y poder tener ese gozo, esa paz, dar fruto, esa paz, esa sabiduría se manifieste en los momentos difíciles. Padre, a ti clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque entendemos que eres tú el dador de toda buena dádiva, porque entendemos que nada podemos hacer sin que nos sea dado de ti, Señor. Y ese arrepentimiento viene de ti, porque tú produces ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy rogamos, Señor, aviva tu obra en esta iglesia, avívanos en el Espíritu, precioso Dios, para que tu gran nombre sea glorificado en cada hogar, en cada familia. Tu gran nombre sea glorificado en este pueblo, en cada vecindario, Señor. Y tú nos uses para que este lugar sea un lugar en que tú atraes las almas. Y Jesús les revelado. Tú atraes las almas acá, Señor, y somos esos lazos de amor para hacer esa invitación y que tú te glorifiques cada día, en cada reunión. Padre, a ti clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, despedimos a nuestros hermanos que se conectaron. Dios los bendiga. Bendiciones. Recuerde estudio bíblico y la oración los martes y los jueves. Bendiciones. Bueno.